Durante las vacaciones de Navidad, preparé una cena abundante para mi familia. Mis 2 hijas ya habían regresado de la escuela y mi esposo, Jacob, había regresado a nuestra cálida y acogedora casa. Todos nos sentamos alrededor de la mesa, riendo a carcajadas mientras compartíamos platos repletos de platos festivos. Justo cuando me levanté para limpiar los platos, Jacob dijo: «Es hora de los regalos». Sacó su teléfono y, mientras se movía en su asiento, un billete de $50 asomó de su bolsillo. Jacob me lo dio. «Toma», dijo. «Tu regalo. Siempre andas diciendo que estás sin Blanca». Sus palabras me tocaron la fibra sensible. Acepté el dinero de todos modos, aunque apenas rozaba los $300 que había gastado en esa comida. Entonces, de repente, Claire, mi hija mayor, golpeó la mesa con la mano. «Mamá es una pesada, siempre le ruega a papá que le dé dinero». El billete se me resbaló de la mano y cayó al suelo. Me quedé paralizado. «¿Qué acabas de decir?». Lily intervino justo después: «Claire tiene razón. Mamá solo gasta dinero. No tiene ni idea de lo mucho que trabaja papá». Los miré con los ojos muy abiertos, atónito de que palabras como esas pudieran salir de sus bocas. A lo largo de los años, he puesto mi corazón y mi alma en criarlos, dándoles todo lo que creía que era lo mejor. Nunca dije ser una madre perfecta, pero ciertamente no fui una mala madre. Cuando eran pequeños, se aferraban a mí como si fuera su mundo entero. Claire solía susurrar dulcemente: «A mi mamá es a quien más quiero. Cuando sea mayor, te compraré una casa grande». Y Lily una vez declaró con ojos brillantes: «Mi mamá es la mejor del mundo. Nadie cocina mejor que ella». En aquel entonces, mi corazón rebosaba de alegría. Di y di, sin esperar nada a cambio. No importaba lo cansado o agotado que estuviera, di todo lo que tenía, voluntariamente. Pero ahora, todo lo que veía en sus ojos era resentimiento, como si de alguna manera me hubiera convertido en el villano de su historia. En ese momento, sentí como si un cuchillo me atravesara el pecho. El dolor era agudo e implacable. Lo señalé con voz temblorosa. «¿Quién te dijo que no gano dinero?». Claire respondió sin dudar. «¿Y dónde está? Si ganas algo, ¿cómo es que nunca nos has comprado un solo regalo?». Lily intervino con frialdad. «Te quedas en casa todo el día sin hacer nada. ¿Cómo ganarías dinero?». Claire ya estaba en la preparatoria, y Lily en la secundaria. Ya tenían edad suficiente para saberlo. Entonces, ¿de dónde venía tanta amargura? ¿De verdad no podían ver el esfuerzo que he puesto durante todos estos años? Me volví hacia Jacob. «¿Fuiste tú? ¿Les dijiste que me paso el día en casa jugando?». Jacob miró a las niñas y dijo con dulzura: «No hablen así de su madre. No solo juega, también cocina y lava la ropa». Claire puso los ojos en blanco. «¿Y qué? ¿Cocinar y lavar la ropa es más difícil que lo que hace papá en el trabajo?». Entonces Jacob me sonrió como si le estuviera dando la lata a un niño. «Emily, hasta nuestras hijas entienden lo mucho que trabajo. Quizás deberías intentar ser un poco más comprensiva, como ellas». Lily añadió: «Papá conduce todo el día y llega a casa dolorido. Mamá ni siquiera le da un masaje. No le importa nada». Saltó y corrió hacia Jacob, arrodillándose a su lado. «Déjame frotarte las piernas, papi». Claire la siguió. «Te haré los hombros». Margaret, mi suegra, se rió entre dientes. «Qué niñas tan dulces. De verdad que saben cuidar a su padre». Jacob parecía complacido. «Ya que ambos han sido tan considerados, hay un pequeño extra además de sus regalos, $100 para cada uno». Las niñas gritaron de alegría cuando les entregó el dinero. «Gracias, papá». Luego Jacob le entregó a su madre $150. Se agachó, recogió los $50 que se habían caído antes y se los entregó a Margaret. «Has hecho tanto por mí. Me criaste, ayudaste con las niñas, nunca tuviste un día de descanso. Es lo menos que puedo hacer». Margaret tomó el dinero con los ojos humedecidos por la emoción.
Tenerlos a todos es el mayor regalo de todos. Las chicas sonrieron radiantes. Abuela, eres la mejor. Entonces todos se volvieron hacia mí, cada par de ojos. Claire preguntó, ¿no nos vas a traer nada, mamá? Margaret se rió. Emily no tiene dinero para comprar regalos. Lily hizo una mueca. ¿No le pediste un montón de dinero a papá? Y aún así no te molestaste en comprarnos nada. ¡Qué tacaño! Margaret sonrió con suficiencia. ¿Quién sabe dónde acaba el dinero de tu madre? Los padres de Jacob se habían separado hacía mucho tiempo. Apenas había vivido con Margaret, nuestras interacciones eran educadas y distantes. No fue hasta este verano que se mudó con nosotros, después de que su segundo marido falleciera y sus hijastros la abandonaran. Jacob la acogió cuando ella no tenía ningún otro lugar a donde ir. Luego, no mucho tiempo después, su padre cayó gravemente enfermo. Pasé 2 meses en el hospital cuidándolo, hasta el día en que lo perdimos. Durante ese mismo verano, Margaret se ocupó de las comidas y la vida diaria de las niñas. Para mi sorpresa, el tiempo que pasaron juntos en realidad los acercó más. Claire dijo, apuesto a que mamá está ahorrando para comprar más ropa y zapatos. Lily espetó, qué egoísta. No se comporta como una madre para nada. El dolor en mi pecho se desvaneció en un silencio entumecido y hueco. Esta era la familia a la que le había dado todo. Estos eran los niños que había cuidado con cada fibra de mi ser. Y ahora, como no les entregué un regalo envuelto esta noche, están resentidos. Margaret y Jacob me miraron como si yo no perteneciera a esa mesa. No importaba que hubiera pasado toda la tarde cocinando esa elaborada comida. No importaba que les hubiera comprado a cada uno ropa nueva para las vacaciones. No importaba que yo hubiera pagado, durante años, su matrícula, enviado dinero para sus gastos de manutención y cocinado cada comida con esmero. A sus ojos yo seguía siendo inútil. Su juicio sobre mí fue simple, egoísta, tacaño, inadecuado. ¿Cómo terminé siendo el villano en mi propia casa? Durante los últimos 10 años, Jacob no ha aportado prácticamente nada a las finanzas de nuestro hogar. Cada centavo de la matrícula y los gastos de manutención de nuestras hijas provino de mi propio trabajo duro. ¿Su ropa? Toda la compré yo. Comestibles, aceite de cocina, arroz, pasta, productos frescos y carne, todas las necesidades diarias recaían directamente sobre mis hombros. En realidad, yo solo estaba manteniendo una familia de 5 personas. La carga financiera era asfixiante. Estiraba cada dólar hasta casi partirlo por la mitad. Hacía años que no me compraba una prenda decente, a menos que fuera absolutamente necesario. ¿El abrigo nuevo que tengo colgado en el armario? Solo para ocasiones especiales. Pero cuando compraba ropa para mis hijas, nunca me fijaba en el precio. En mi corazón, las jóvenes merecían verse guapas y sentirse seguras. La mayor parte de mi ropa de uso diario era de segunda mano. Cuando llegaba un nuevo semestre, ese era siempre el momento más difícil del año. Y cuando el dinero no me alcanzaba, no tuve más opción que pedirle ayuda a Jacob. Me daba 50, quizá 100, siempre con un gruñido, siempre te quejas de que no tienes dinero. Dios mío, es agotador. No importa cuánto gane, seguirás actuando como si nunca fuera suficiente. Le respondí bruscamente, si pudieras darme solo 1000 al mes, no tendría que pedirlos. $1000, quizá no sea nada para algunas personas, pero para mí, podría ser la diferencia entre ahogarme y permanecer a flote. Jacob explotó. Lo único que haces es pedir dinero. ¿Tienes idea de lo difícil que es ganarse la vida? Respondí fríamente, y aún no he visto ni un centavo. Eso lo puso furioso. Mujer desagradecida. Te di $10 el mes pasado. Me reí, amarga y cortante. ¿$10? Con eso apenas alcanza para un café. Él ladró, entonces, ¿no te di nada? ¿Cómo te atreves a decir que no te ayudo? Mírate ahora, chillando como un loco. Le respondí, ¿y tú? ¿Te has mirado al espejo? Te portas como un gorroncito, no gastas ni un céntimo en mí,
pero esperas comer como un rey. En cada comida, exigía carne en la mesa. Aunque no la coma, decía, necesito ver carne o se me quita el apetito. Estas discusiones no sirvieron de nada. Al final, me quedé con 2 etiquetas, desagradecida e histérica. Estaba emocionalmente agotado. Exhausto hasta los huesos. Pero seguí aguantando. Por el bien de mis hijas. Temía lo que les pudiera pasar si los dejaba en manos de padrastros que no los amaban de la misma manera. A veces me encuentro pensando en los primeros días, cuando Jacob era amable. Solíamos trabajar en los mismos turnos y volver a casa a cocinar juntos. Cuando estaba embarazada, me trataba como si fuera de cristal. El día que me puse de parto, él lloró. Lágrimas reales, de esas que estremecen a un hombre. Había invitado a su madre para que viniera a ayudar. Pero ella se negó, dijo que estaba demasiado ocupada llevando a sus hijastros a la escuela. Después de que los padres de Jacob se divorciaron, su padre, Frank, lo crió solo. Su madre se había vuelto a casar y se había dedicado por completo a criar a los 3 hijos de su nuevo marido, incluso ayudando a criar a sus nietos. Incluso después de haber tenido 2 hijas, ella nunca vino a visitarme. Fue Frank quien vino desde fuera de la ciudad para cuidarme, para cocinar para mí. Y al final, simplemente se quedó. Jacob y yo trabajamos a tiempo completo, mientras Frank cocinaba y cuidaba a las niñas. No éramos ricos, ni mucho menos. Pero nuestro hogar estaba lleno de calidez y paz. Le estaba profundamente agradecido a Frank. Así que, cuando enfermó, nunca me separé de él. Me quedé con él hasta el final, hasta que organicé su funeral con mis propias manos. El turno de Jacob empezó hace 5 años, con un coche. Solía quejarse constantemente de que trabajar para otra persona apenas le alcanzaba para pagar las cuentas y de que eso minaba su orgullo. Si tuviera mi propio coche, decía, podría llevar gente, ganar un buen sueldo y mantener a toda la familia yo solo. Así no tendría que estar en esas obras todos los días, sudando y con frío. Pensé que eran solo palabras vacías. Pero un día, lo hizo, compró un auto con un préstamo de $50,000. Después de eso, se levantaba antes del amanecer y regresaba a casa mucho después del anochecer, llevando pasajeros a través de la ciudad. Estaba exhausto, físicamente destrozado. Casi todas las noches, llegaba, se desplomaba en el sofá y apenas se movía. Verlo así me retorció el corazón. Le preparé café, le masajeé los hombros y me recordé, estamos juntos en esto. Lo hacía por nuestro futuro, para mejorar las cosas para todos. No pude aliviarle su carga de trabajo, pero traté de ocuparme de todo lo demás, con la esperanza de pagar el préstamo antes. No pasó mucho tiempo hasta que se dio cuenta de que el trabajo de conducir no le reportaba los ingresos que había imaginado. Al final de cada mes, entre los pagos del préstamo, la gasolina y el seguro, no quedaba casi nada. Suspiró. Se quejó. Cada día era un nuevo lamento. Me sentí impotente, era evidente que no podía con el peso de la casa. Así que volví a trabajar en la construcción. A partir de ese momento, Jacob dejó de prestar atención por completo a los gastos familiares. Me hice cargo de todo, las facturas, la comida, las necesidades de las niñas. Me estaba ahogando. Aún así, me aferraba a la esperanza. Quizás con el tiempo volviera a contribuir. Pero la esperanza se convirtió en decepción. Cuanto más esperaba, más duramente caía. La única vez que Jacob pareció generoso fue en Navidad. Compraba regalos caros para las niñas, su madre y su padre. Los 3 se iluminaban de alegría, riendo como niños en una juguetería. Yo, en cambio, siempre me dejaban fuera. Un año, bromeé, todos consiguieron algo. ¿Por qué yo no? Jacob extendió la mano. Eres la señora de la casa. La jefa. Se supone que eres quien reparte los regalos. Lo dejé pasar entonces. Al fin y al cabo, los regalos que les dio a los niños, en realidad también eran míos, ¿no? ¿Qué sentido tenía ser tan quisquilloso? Pero ahora, el recuerdo parecía amargamente irónico.
Yo era la llamada señora de la casa, la que la mantenía funcionando con mi sangre y sudor, y de alguna manera, me había convertido en la villana. Jacob miró la mesa desordenada y dijo, no importa si no tienes dinero, pero, ¿podrías al menos limpiar? Es un desastre aquí. Casi me reí. ¿Cómo se atreve a criticarme? ¿Por qué se esperaba que sirviera a una familia a la que ni siquiera le importaba? Cuando estaba agobiado de trabajo, una vez le pedí a Claire que lavara los platos. Jacob respondió, ¿por qué debería lavarlos? Un plato roto podría costarnos caro. Espera a que llegues a casa. Entonces pregunté, ¿por qué no lo haces? Se estiró en el sofá y bostezó. Estoy cansado. No tengo ganas de hacer las tareas del hogar. ¿Y yo no? ¿No estaba yo igualmente cansado? ¿Pedí esto? Me apunté a ser quien siempre limpiaba, quien siempre cedía, quien siempre se encargaba de todo. Claire intervino, papá te llama. ¿Por qué no haces lo que te pidió? Margaret se levantó. Lo haré. No puedo ser la invitada que come gratis. Lily se levantó de un salto, presa del pánico. No, abuela, siéntate. Eres nuestra persona favorita. No deberías estar haciendo eso. Claire asintió. Exacto. Mamá, ve a lavar los platos. Jacob me fulminó con la mirada. ¿No oíste? ¿Qué? ¿Quieres que mi mamá lave los platos? Mira a tus hijas, ¿cómo esperas que sean personas decentes con una madre como tú como ejemplo? Eso fue todo. La furia brotó de mí como una bola de fuego. Me palpitaba la cabeza y me zumbaban los oídos. Me levanté, agarré la pila de platos y, con un movimiento amplio, los arrojé al suelo. El estruendo fue ensordecedor. La porcelana se hizo añicos en el suelo de la cocina. Mis dos hijas se quedaron sin aliento y saltaron hacia atrás en estado de shock. Margaret se quedó paralizada un instante, luego se despertó y gritó, Emily. ¿Estás loca? Jacob corrió hacia mí, con la mirada perdida y los puños apretados. Perra loca. ¿Qué demonios intentas hacer? Volteé la mesa y lo señalé directamente, rugiendo, Jacob. Si me pones un dedo encima, te juro que te meteré en la cárcel. Se detuvo en seco. Habíamos discutido bastante a lo largo de los años, generalmente por dinero. Me había empujado un par de veces cuando la cosa se puso fea, pero nunca me había golpeado. Y ahora realmente estaba a punto de hacerlo. Lo miré atónita. ¿Este era el hombre que una vez amé? ¿El mismo Jacob que solía tomarme la mano en las mañanas frías y besarme el hombro mientras cocinaba? ¿El Jacob que caminaba nervioso afuera de la sala de partos, llorando cuando nació nuestra hija? Ahora no se parecía en nada a ese hombre. Tosco. Arrugado. Hinchado. Vacío. 10 años le habían arrebatado el alma y habían dejado en su lugar algo irreconocible. La voz de Margaret atravesó la habitación como una cuchilla. Mujer odiosa. Mi hijo trabaja día y noche para mantener a esta familia. Salió antes del amanecer y siguió conduciendo mientras el resto del mundo dormía. Apenas tiene unos pocos días en casa cada mes. ¿Y tú, lo quieres en la cárcel? ¿Qué me pasa si lo encierran? Soy viejo. Podría morirme cualquier día y ya no me importa. ¿Pero qué pasa con mis nietas? ¿Quieres que crezcan sin padre y que todo el mundo con el que se encuentre se burle de ellos? Fue pura manipulación. Su hijo podía agredirme, pero si llamaba a la policía, ¿yo era el monstruo? La miré con enojo y dije fríamente, con razón todos los hombres con los que te casaste te dejaron. Con tu clase. Podrías casarte 10 veces más y aún así terminar sola. Jacob explotó. ¿Qué demonios dices de mi mamá? Es mejor persona de lo que tú jamás serás. Me reí. Oh, sí que tiene clase. Donde quiera que va, esparce veneno como si fuera perfume. Ella prospera con el drama, no soporta la paz a menos que sea ella quien la destruya. ¿A eso le llamas tener clase? Eres patético, Jacob.
No heredaste nada bueno de tu padre. En cambio, absorbiste todos los rasgos tóxicos que alguna vez tuvo tu madre. Y lo decía en serio. Hacía tiempo que los había descubierto a ambos. Margaret gritó, intentando controlarse. Jacob. ¿No la oyes? Ella acaba de llamarte bastardo. Me llamó puta. He sido una mujer limpia y decente toda mi vida. Jamás, jamás, había hecho algo así. Ella acaba de acusarme de acostarme con cualquiera. No puedo soportarlo, prefiero morir. Dicho esto, salió furiosa por la puerta, agarrándose a la barandilla y gritando que iba a saltar. Nuestra casa tenía solo 2 pisos. Una caída no la mataría, pero definitivamente le dolería. Excepto que Margaret odiaba el dolor más que a nada. En el hospital, una vez gritó como un loco antes de que la enfermera terminara de mezclar la inyección. Ni siquiera estás agarrando la aguja, exclamó el médico. Me diste un susto de muerte. Era una reina del drama, no una temeraria. Pero funcionó. Jacob entró en pánico. Corrió hacia ella, la agarró de los brazos y la jaló hacia atrás. Mamá, para. Por favor, no. Entonces se volvió hacia mí, furioso. Emily, discúlpate con mi madre ahora mismo. Ni me inmuté. ¿Disculparte? ¿Por qué? ¿Por decir la verdad? ¿Tiene la osadía de decir que está limpia? Le puso los cuernos a tu padre y la echaron. Las mujeres limpias no engañan 2 veces en 2 matrimonios y luego son abandonadas las 2 veces. Margaret había regresado con nosotros alegando que había enviudado y que sus hijastros la habían echado de casa. Lloró con tanta convicción que le creímos cada palabra. Pero la verdad era que su segundo marido todavía estaba vivo, paralizado, no muerto. Ella lo había abandonado, había ignorado sus necesidades y había coqueteado abiertamente con otro hombre mayor. Cuando sus hijastros se enteraron, se disgustaron tanto que la echaron de casa. Jacob gritó, será mejor que cierres la boca. Enfurecido porque estaba aireando los trapos sucios de su madre, levantó la mano para golpearme. Pero me moví rápidamente, agarré a Margaret y la puse frente a mí. Su mano aterrizó directamente sobre su mejilla. Una bofetada dura y resonante. Lo miré fijamente. ¿Qué pasa? ¿Te avergüenzas de tu madre ahora? Por muy deshonrosa que sea, sigue siendo tu madre. ¿Cómo te atreves a pegarle? Esta vez, Margaret lloró de verdad. No con sus sollozos habituales, sino con lágrimas de verdad. Jacob parecía horrorizado. Mamá, no quise, no intentaba golpearte. Margaret sollozó. Si ni siquiera tienes las agallas de pegarle a esa mujer, no vuelvas a llamarme madre. Jacob se descontroló. Me atacó, furioso. Saqué mi teléfono y marqué. Hola, ¿policía? Necesito ayuda. Eso lo detuvo en seco. Se quedó paralizado, temblando de pánico. No llames a la policía. Emily, por favor. ¿Qué aspecto me quedaría con eso? Y ese era el punto débil de Jacob. Reputación. Vivía para las apariencias. Siempre era el primero en pagar la cuenta en las cenas. Una vez, en un restaurante de comida rápida, alguien lo llamó señor Davis, con fingido respeto. Se envaneció y pagó la cuenta de todos en el acto. Le encantaba presumir, ¿dinero? Solo papel. No me preocupan esas cosas. Para los demás, él representaba el papel de un macho alfa rico y generoso. Pero cuando una vez le pedí $20 para comprarle un libro de texto a nuestra hija, perdió la cabeza. Años de mimos y halagos por parte de sus amigos le habían hecho creerse sus propias exageraciones. Para él, la imagen lo era todo. Si llamara a la policía y lo arrestaran por abuso doméstico, sería una humillación pública. Pero ahí estaba el problema, ya no lo quería. Entonces, ¿por qué debería importarme salvar su cara? Jacob entró en pánico al verme seguir marcando, prácticamente suplicándome. Emily, por favor, te lo ruego. Si no me haces quedar mal, al menos piensa en mi madre y en nuestras 2 hijas.
Claire corrió furiosa y me tiró el teléfono de la mano. Mamá, ¿qué demonios estás haciendo? Lily la siguió rápidamente. Mamá, papá no hizo nada. No empeores esto. Al mirar a mis dos hijas, que ahora eran más altas que yo, sentí un escalofrío en el corazón. A menudo me preguntaba si era culpa mía, si había estado demasiado absorto en el trabajo, demasiado distraído por la supervivencia como para criarlos adecuadamente. Pero si no me dejaba la piel trabajando, ¿cómo sobreviviríamos? ¿Cómo tendrían un futuro? Quería ganar dinero, pero no tenía tiempo para estar con ellos. Si no ganaba dinero, ¿cómo podría atender sus necesidades? ¿Pero alguna vez se detuvieron a considerar eso por mí? Ahora, estaban allí, enojados conmigo, olvidando cuántas veces habían recurrido a mí en busca de ayuda. Había dado todo lo que tenía durante más de una década, pero lo que recibí fue menor que los pocos regalos que Jacob les daba cada año. ¿Qué sentido tenía seguir criándolos? Estaba claro, ya no les importaba como antes. Mis sacrificios no significaban nada para ellos. Sonreí con amargura y dije, intentando sonar fría, ya no tenemos ninguna relación. Lo que haga de ahora en adelante es asunto mío. Claire replicó, qué ridículo. Eres mi madre, ¿cómo es posible que no tengamos ninguna relación? Mi rostro se ensombreció al instante y hablé en voz baja y fría, no vuelvas a llamarme, mamá. Voy a cortar lazos contigo. Las dos chicas guardaron silencio. Jacob rugió, ¿de verdad quieres cortar lazos con nosotras? Lo miré con desafío. Anda, divórciate de mí. ¿Te atreves? Se quedó paralizado, murmurando en voz baja, ¿divorcio? A mi edad. ¿Quién quiere ser el hazmerreír? Para él, el divorcio, la violencia doméstica, incluso la cárcel, eran cosas que lo harían quedar mal. Así que no accedió. Le dije, ¿así que tienes demasiado miedo? Voy a presentar una demanda. Entré en la habitación, agarré mis documentos y me dirigí directamente a la puerta. Al salir, me di cuenta de que llovía a cántaros. Me quedé bajo el alero, sintiéndome perdida. ¿A dónde se suponía que debía ir? Arriba escuché la voz de Claire, ¿a dónde fue? Jacob respondió, seguro que está escondida afuera, llorando. No te preocupes, volverá a lavar los platos. La risa de Margaret resonó por toda la casa. Claro. No tiene a dónde ir. A sus padres tampoco les importa. Llorará un rato y luego volverá a limpiar. Lily murmuró, mamá es patética. Ni siquiera a sus padres les cae bien. Sabían exactamente cómo torcer el cuchillo, cómo controlar mis emociones. Recordé las veces que estaba tan enojada que lloré. Salía corriendo a desahogarme, pero al final, siempre volvía a limpiar. A pesar de trabajar hasta tarde, la casa siempre estaba hecha un desastre. Platos apilados sobre la mesa, basura esparcida en el suelo. Si no lo hiciera yo, nadie más lo haría. Jacob, tan presumido como siempre, dijo, ¿crees que llorar te va a librar de las tareas de casa? Solo quieres dejármelo todo a mí. Bueno, no lo haré. Cuando termines, me encargo yo. En su mente, todas las tareas eran siempre mi responsabilidad. Estaba demasiado cansado para hacerlos. Las niñas eran demasiado jóvenes. Su madre era demasiado mayor. Y yo, por supuesto, era la única que tenía que cargar con todo. Margaret se había pasado la vida como ama de casa, sin ganar ni un céntimo, pero para Jacob era un icono. A veces, incluso le daba dinero para sus gastos. Mientras tanto, yo trabajaba a tiempo completo y me encargaba de todas las tareas de la casa, pero para él, yo no valía nada. ¿Cómo era justo? ¿Cómo podía tener una actitud tan doble? Pero Margaret tenía razón en una cosa, mis padres nunca me valoraron. ¿Pero realmente fue mi culpa? Nací en una familia con prejuicios, donde todos los recursos iban a parar a mi hermano. De niño, lo trataron como a un niño de oro, siempre sacando lo mejor de todo. Nunca tuvo que mover un dedo en casa. Yo, en cambio, estaba agobiada por un sinfín de tareas.
Siempre era la última en sentarme a cenar, viendo cómo todos los demás devoraban la comida. Nunca había tenido ropa nueva. Todo lo que usaba era ropa vieja de mis padres o de segunda mano de mi hermano. Cada vez que cometía un error, mis padres me reprendían. Luché y peleé para crecer, solo para ser agotado por ellos. Más tarde, cuando comencé a salir con Jacob, él quería conocer a mis padres para discutir nuestro futuro. Le conté todo sobre cómo me trataron. Estaba furioso. ¿Por qué seguir en contacto con padres así? Después de eso, me distancié de ellos. Me maldecían, incluso me obligaron a acoger a mi sobrino, alegando que mi hermano y su esposa estaban demasiado ocupados. Mientras tanto, ambos trabajaban horas extras, con la esperanza de comprar una casa para mi sobrino. Despreciaba a mi familia y la forma en que me trataban. Al final, los expulsé de mi vida sin pensarlo 2 veces. Esta fue una de las razones por las que nunca mencioné el divorcio con Jacob en los últimos 10 años. Por un lado, acabaría sin hogar. Por otro, Jacob me había dado refugio cuando estaba desesperada. Aunque nuestra casa era vieja y pequeña, el cariño de Jacob y su padre por mí la hizo sentir como un verdadero hogar. Juntos, trabajamos para construir esta casa de 2 pisos. Lo consideraba mi único lugar de pertenencia y estaba dispuesto a darlo todo por él. Pero ahora, Margaret y las chicas convirtieron todo mi duro trabajo en acusaciones, culpándome de todo. Mi corazón se había convertido en hielo. Esta vez, aunque tuviera que vivir en la calle, nunca volvería a esa casa. Ya no tenía sentimientos por Jacob y Margaret. Esta vez, el golpe que me dieron mis 2 hijas fue simplemente demasiado fuerte para soportarlo. Durante 10 años, había soportado en silencio, todo por su futuro. Había soportado la irresponsabilidad de Jacob y la crueldad de Margaret. Intenté crear la ilusión de una familia feliz y armoniosa para las niñas. No quería que sintieran la frialdad de un hogar lleno de discusiones constantes. Pero al final, ignoraron todos los sacrificios que hice y se centraron solo en los esfuerzos de su padre y su abuela. Ahora, me habían hecho perder completamente la fe en esta familia. Cuanto más lo pensaba, más pesado se me ponía el corazón y no podía evitar que las lágrimas cayeran. En ese momento, me sentí como un perro callejero, abandonado e indefenso, con el alma aplastada bajo el peso de todo. Estaba a punto de empujar la puerta y salir, cuando de repente los pasos de Jacob sonaron detrás de mí. Me agarró del brazo y dijo: «Está lloviendo a cántaros. ¿A dónde crees que vas?» «Iré yo. No quiero que digan que te eché». En ese momento, todavía le importaba más su propia imagen que cualquier otra cosa. Pero yo estaba demasiado débil para alejarme, así que dejé que me empujara hacia adentro. Entonces, salió. Mis 2 hijas corrieron hacia él enseguida, una a cada lado, abrazándolo y gritando: «Papá, por favor, no te vayas. La lluvia es muy fuerte, ¿a dónde vas?» Margaret estaba detrás de mí, con una expresión de satisfacción en su rostro. «Estas chicas se preocupan mucho por Jacob. Definitivamente no las está malcriando por nada». Me di la vuelta y sonreí fríamente. «Oh, sí, los has malcriado. Pero yo he sido quien ha hecho todo el trabajo. Puedes amarlos todo lo que quieras». Me di la vuelta y subí las escaleras. La casa estaba tan desordenada como siempre, tal como esperaba, nadie se había molestado en limpiar. Me sentí como si estuvieran jugando conmigo, viendo quién podía ser más insensible. Esta noche, yo sería el despiadado. Entré en mi dormitorio y cerré la puerta de un portazo, cerrándola con llave tras de mí. Más tarde, Lily llamó a la puerta. «La cena está lista». No respondí. Cuando llegó la hora de dormir, Jacob volvió a llamar. «Abre la puerta. Me voy a la cama». Todavía no he respondido. Había muchas habitaciones arriba y abajo. Tenía otros lugares donde dormir. En mitad de la noche, el hambre me carcomía. Me levanté y fui a la cocina. La cocina estaba hecha un desastre, ollas, sartenes y platos amontonados por todas partes. La estufa estaba cubierta de mugre y había agua derramada en el suelo.
Si hubiera sido cualquier otro momento lo habría limpiado todo. Pero esta noche estaba decidido a no ceder. Agarré una caja de cereal, le eché agua encima para llenarme el estómago y volví a mi habitación para acostarme. Pero no dormí realmente. Pensé en cómo cada rincón de esta casa había sido construido con mi esfuerzo. Si eligiera el divorcio, significaría dejar ir esta casa, dejar ir todo lo que había construido. Una ola de resentimiento se levantó en mí. Pero si me quedo, seguiré siendo nada más que una sirvienta para esta familia. Su actitud hacia mí se había vuelto cada vez más desvergonzada. Estuve dando vueltas en la cama toda la noche y apenas pude dormirme justo antes del amanecer. Pero me desperté sobresaltado por el llanto de Lily. ¿Dónde está mi cereal? ¿Quién se lo comió? ¿Quién se lo llevó? Habla. Me hirvió la sangre. Era una acusación directa. ¿Cómo no iba a responder? Salí de mi habitación con voz atronadora. ¿Qué es todo este ruido? Me lo comí. ¿Cuál es el problema? Lily se echó a llorar de inmediato, con lágrimas corriendo por su rostro. Eso fue mío. Le espeté. ¿De dónde sacaste el dinero? ¿Quién te lo dio? Ella murmuró en voz baja. Me lo diste, ayer, cuando llegó a casa con hambre, le dije que esperara a que la cena estuviera lista. Ella gritó, tengo hambre, y le di $10. No sabía cuántos paquetes compró, pero solo había visto uno. Me lo comí sin pensar. No tenía idea de que haría tanto alboroto por eso. Margaret intervino. Emily, tienes que aclarar esto. El dinero que le diste a Lily era suyo, y el cereal que compró le pertenece. ¿Por qué te lo comiste? Lily, ya envalentonada, añadió, exactamente. Ni siquiera me lo dijiste. Ya no pude contenerlo. Me comí una maldita caja de cereales, ¿y ahora soy un criminal? ¿Se están aliando conmigo? No puedo más. En ese momento, Jacob entró con un trozo de carne en la mano. ¿A qué viene tanto alboroto? Margaret y Lily empezaron a quejarse de mí. Jacob negó con la cabeza. Solo es una caja de cereal. ¿Por qué le das tanta importancia? Metió la mano en el bolsillo, sacó un billete de $50 y se lo dio a Lily. Ve a comprar $50 en cereales, para que tu mamá se llene el estómago. Sentí que Jacob se alejaba cada vez más de mí y perdía por completo el sentido de la situación. Lily tomó el dinero emocionada y salió corriendo. Justo cuando estaba a punto de regresar a mi habitación, Jacob llamó, Emily, asegúrate de cocinar algunos filetes esta noche. Pregunté, ¿y qué pasa con la carne? Él respondió, por supuesto que lo comprarás. Sonrió con suficiencia. Me burlé con frialdad. ¿Me has dado dinero para eso? ¿Por qué debería comprarlo? Se encogió de hombros. Estamos casados. No hay necesidad de darle tanta importancia. Se inclinó y me empujó suavemente. Ve a comprarlo y deja de quejarte. Salí por la puerta sin decir palabra y me dirigí directamente a la tienda. Una hora después, Jacob envió un mensaje, ¿dónde estás? Son las 6 de la tarde y aún no has vuelto a cocinar. No respondí. Llamó de nuevo. No contesté. Esa noche me quedé en un motel. Si el día anterior había dudado sobre si divorciarme, ahora mi decisión era firme. Este matrimonio tenía que terminar. Ya no podía soportar vivir así. A la mañana siguiente me desperté mareado y con la nariz congestionada, me había resfriado. Pero al menos ya no tenía que preocuparme por la comida de la familia. No necesitaba levantarme temprano para cocinar para todos ni apresurarme para preparar el almuerzo después del desayuno. Incluso cuando tuve un fuerte resfriado en el pasado, estas tareas diarias seguían siendo mi responsabilidad. Ahora por fin podía dormir sin preocupaciones. El teléfono sonó, interrumpiendo mi tranquilo sueño. Era Jacob llamando. Decidí no contestar. Entonces Claire también llamó. Respondí, ¿qué pasa? Tenía la nariz congestionada, y Claire debió de notarlo, pero no me preguntó cómo estaba.
Simplemente me preguntó, ¿no vas a volver? ¿Qué vamos a comer? Le respondí, lo que ustedes quieran. La voz de Jacob se escuchó, tan furiosa como siempre. Dile a tu mamá que, si quiere volver, que entre y cocine. Si no, ni se moleste en volver. Colgué sin pensarlo 2 veces. Pasó una semana entera sin recibir una sola llamada. A medida que mi resfriado empezó a mejorar, el final de las vacaciones trajo consigo una sensación de inquietud en mi pecho. Claire estaba a punto de regresar a la escuela, y yo normalmente le daba algo de dinero para sus gastos de manutención en esa época. Esta semana, probablemente sería su padre quien le entregaría el dinero. ¿Cómo preparaba su equipaje? Claire siempre estaba postergando las cosas, y si no se lo recordaba, se demoraba hasta el anochecer, e ir tarde a la escuela no era seguro. Lily también estaba distraída con sus tareas. No había estado en casa estos últimos días y no podía dejar de pensar en si terminaría sus tareas. No pude evitar querer volver y comprobarlos. Pero cuando vi que no había recibido ningún mensaje, mi ira volvió a estallar. Al final, no volví. Al caer la noche, Claire volvió a llamar con tono serio. Mamá, date prisa y transfiere los gastos de manutención. Sentí una punzada de frustración. No tengo trabajo, no tengo ingresos. ¿Cómo podría tener dinero para darte? Tu papá gana todo ese dinero, ¿por qué no se lo preguntas? Su respuesta llegó rápidamente, el dinero de papá está inmovilizado en pagos de préstamos. ¿Pagos del préstamo? Pregunté confundido. No lo sé, envíalo rápido, necesito tomar un autobús. Dije con firmeza, realmente no tengo dinero para darte. Ella espetó, pues ve a trabajar. No puedes depender de papá todo el tiempo. El fuego en mi pecho explotó. He pasado 6 años criándote con tu padre, y luego 10 años más haciéndolo sola. ¿No te basta? De ahora en adelante, deja que tu papá te cuide. No te debo nada. Colgué, con la ira aún latente. Jacob la llamó justo después. Emily, llevas tanto tiempo inconsciente. ¿No crees que ya es hora de parar? ¿Por qué sigues causando problemas? No pude evitar reírme. ¿Quién estaba causando problemas? Respondí con frialdad, será mejor que esperes una citación judicial. Él le gritó, ¿de verdad quieres el divorcio? Te lo aseguro. No lo aceptaré. Si quieres irte, la casa y las 2 niñas son mías. Te irás sin nada. No me molesté en responder y terminé la llamada inmediatamente. Nunca había pasado por un proceso legal y ni siquiera sabía cómo empezar. Cuando pedí consejo a mi alrededor, casi nadie estuvo dispuesto a apoyarme. Todos me instaron a rendirme. Su relación ha ido bien todos estos años y nunca han tenido discusiones serias. ¿Por qué de repente quieren el divorcio? Siempre había creído que los asuntos privados de una familia no debían compartirse con extraños. Hablar de ellos solo traería vergüenza. Así que, aunque sentía un profundo resentimiento hacia Jacob, nunca le había contado a nadie. Mantuve su dignidad intacta delante de los demás. Quizás las pequeñas discusiones se pudieran resolver mediante un acuerdo. No había necesidad de llegar tan lejos. Y ambos teníamos más de 50. Divorciarnos a nuestra edad, ¿qué haríamos cuando envejeciéramos? Si no te divorcias, al menos alguien te cuidará cuando estés enfermo. Al oír esto, mi determinación de divorciarme se afianzó aún más. Si Jacob realmente me quería, ¿cómo pudo dejar que llegara al punto de querer irme? Así que consulté con un abogado para entender el proceso de divorcio. Me aconsejó, tu divorcio podría no ser tan sencillo como crees. Tu esposo no tiene una aventura, no es ludópata, no bebe ni fuma, y no tiene antecedentes de violencia doméstica. Francamente, es casi perfecto en cuanto a defectos. Mencionaste su descuido familiar y su reticencia a gastar dinero, pero si intenta mantener a la familia con lo que gana, aunque no sea mucho, sigue siendo su responsabilidad. Además, su relación no está del todo rota. Le has estado ayudando a pagar el préstamo del coche durante los últimos 5 años. Si de verdad vas a juicio, puede que el juez no te dé la razón.
Te sugiero que hables seriamente con él. Si pueden reconciliarse, genial. Si no, anímalo a aceptar el divorcio de mutuo acuerdo, será mucho más fácil. Al salir del despacho del abogado, sentí una oleada de impotencia. El divorcio no parecía tan sencillo como imaginaba. Pero al seguir casada, la sensación de injusticia se acentuó. Esa noche me quedé en un motel. Si el día anterior todavía tenía dudas sobre el divorcio, ahora mi decisión era firme. Este matrimonio tenía que terminar. Ya no podía soportar quedarme allí por más tiempo. A la mañana siguiente me desperté con la cabeza pesada y la nariz tapada, me había resfriado. Pero al menos ya no tenía que preocuparme por alimentar a la familia. No tuve que levantarme temprano para cocinar para todos, ni apresurarme para preparar el almuerzo después del desayuno. Incluso cuando tuve un resfriado severo en el pasado, estas tareas diarias seguían siendo mi responsabilidad. Pero ahora por fin podía dormir sin preocupaciones. El teléfono sonó, interrumpiendo mi paz. Era Jacob llamando. Decidí no contestar. Entonces Claire llamó. Recogí. ¿Qué está pasando? Tenía la voz entrecortada, y Claire debió de notarlo, pero no me preguntó por el resfriado. Simplemente preguntó, ¿no vuelves? ¿Qué vamos a comer? Dije, lo que quieras. La voz enojada de Jacob se escuchó, dile a tu mamá que, si quiere volver, que entre y cocine. Si no, ni se te ocurra volver. Colgué sin pensarlo 2 veces. Pasó una semana entera sin una sola llamada ni mensaje. A medida que mi resfriado comenzó a mejorar, el final de las vacaciones trajo consigo una sensación de inquietud. Claire estaba a punto de regresar a la escuela y yo normalmente le daba dinero para sus gastos de manutención en ese momento. Esta semana, probablemente su papá se lo daría. Me preguntaba cómo le iba con el equipaje. Claire siempre posponía las cosas. Si no se lo recordaba, perdía el día entero y se iba a la escuela de noche, lo cual era peligroso. Lily había estado distraída con su tarea y yo no podía dejar de preocuparme por sus tareas mientras no estaba en casa. No pude evitar querer ir a verlos. Pero cuando vi que no había recibido ningún mensaje, mi frustración volvió a aparecer. Al final, no volví. Al caer la noche, Claire volvió a llamar, con un tono que parecía indicar que lo esperaba. Mamá, date prisa y envíame los gastos de manutención. Sentí una punzada de frustración. No tengo trabajo. No tengo ingresos. ¿Cómo podría tener dinero para enviarte? Tu papá gana todo ese dinero, ¿por qué no se lo preguntas? Su respuesta fue rápida, el dinero de papá está inmovilizado en los pagos del préstamo. ¿Pagos del préstamo?, pregunté confundido. No lo sé, envíalo rápido, necesito tomar un autobús. Dije con firmeza, realmente no tengo dinero para darte. Ella espetó, pues ve a trabajar. No puedes depender de papá todo el tiempo. La ira me explotó en el pecho. He pasado 6 años criándote con tu padre, y luego 10 años más sola. ¿No te basta? De ahora en adelante, deja que tu papá te cuide. No te debo nada. Colgué, la ira todavía ardía en mi interior. Jacob la llamó justo después. Emily, llevas mucho tiempo fuera. ¿No crees que ya es hora de parar? ¿Por qué sigues armando tanto alboroto? No pude evitar reírme. ¿Quién estaba armando tanto alboroto? Respondí con frialdad, será mejor que esperes una citación judicial. Él le gritó, ¿de verdad quieres el divorcio? Te lo aseguro. No lo aceptaré. Si quieres irte, la casa y las 2 niñas son mías. Te irás sin nada. No me molesté en responder y terminé la llamada inmediatamente. Nunca había pasado por un proceso legal y ni siquiera sabía cómo empezar. Cuando pedí consejo a mi alrededor, casi nadie estuvo dispuesto a apoyarme. Todos me instaron a rendirme. Su relación ha ido bien todos estos años y nunca han tenido discusiones serias. ¿Por qué de repente quieren el divorcio? Siempre había creído que los asuntos privados de una familia no debían compartirse con extraños. Hablar de ellos solo traería vergüenza.
Así que, aunque sentía un profundo resentimiento hacia Jacob, nunca le había contado a nadie. Mantuve su dignidad intacta delante de los demás. Quizás las pequeñas discusiones se pudieran resolver mediante un acuerdo. No había necesidad de llegar tan lejos. Y ambos teníamos más de 50. Divorciarnos a nuestra edad, ¿qué haríamos cuando envejeciéramos? Si no te divorcias, al menos alguien te cuidará cuando estés enfermo. Al oír esto, mi determinación de divorciarme se afianzó aún más. Si Jacob realmente me quería, ¿cómo pudo dejar que llegara al punto de querer irme? Así que consulté con un abogado para entender el proceso de divorcio. Me aconsejó: tu divorcio podría no ser tan sencillo como crees. Tu esposo no tiene una aventura, no es ludópata, no bebe ni fuma, y no tiene antecedentes de violencia doméstica. Francamente, es casi perfecto en cuanto a defectos. Mencionaste su descuido familiar y su reticencia a gastar dinero, pero si intenta mantener a la familia con lo que gana, aunque no sea mucho, sigue siendo su responsabilidad. Además, su relación no está del todo rota. Le has estado ayudando a pagar el préstamo del coche durante los últimos 5 años. Si de verdad vas a juicio, puede que el juez no te dé la razón. Te sugiero que hables seriamente con él. Si pueden reconciliarse, genial. Si no, anímalo a aceptar el divorcio de mutuo acuerdo, será mucho más fácil. Al salir del despacho del abogado, sentí una oleada de impotencia. El divorcio no parecía tan sencillo como imaginaba. Pero al seguir casada, la sensación de injusticia se acentuó. Esa noche, regresé a la casa familiar, solo para encontrarla cubierta de polvo. Las 2 niñas inmediatamente comenzaron a limpiar. Recuerdos del pasado inundaron mi mente. Años atrás, yo solía estar ocupada en la cocina mientras toda la familia sentada en el sofá esperaba con ansias mi comida. En aquel entonces, les pedía que me ayudaran a servir los platos, pero las 2 pequeñas siempre armaban rabietas. La idea de ayudar nunca se les pasó por la cabeza. En ese momento entró Jacob. En cuanto lo vieron, las chicas gritaron: «¡Papá llegó!». No me importó. Se me acercó y me dijo: «Emily, te ha ido bien, ¿eh? Te ves mucho mejor que antes». Le respondí: «No solo bien, ahora me va genial. Incluso lavar platos me da la sensación de ganar un sueldo». Parecía incómodo y guardó silencio un momento antes de cambiar de tema. Vendí el coche. Después de pagar el préstamo, el dinero restante fue directo a la matrícula de las chicas. No pude evitar sonreír con desprecio. Nunca le había importado pagar la matrícula, pero ahora tenía que vender su coche para que funcionara. Yo, desde luego, no lo pagaría. Poco después, me dijo: «Emily, volvamos». Lo miré confundida. «¿Ya tienes esposa? ¿Por qué íbamos a volver?». Él respondió: «No estoy casado». Rompimos. Se fue porque no tenía casa. Quería robarme el dinero que gané con la venta del coche. No pude evitar reírme con amargura. Por fuera, siempre era generoso, pero en casa, era muy mezquino. Estaba claro, había tratado a esa mujer como a una amiga, generoso con ella. Pero ahora que quería estar con ella, se había vuelto muy tacaño. Sinceramente, ella era claramente más inteligente que yo. En cuanto se dio cuenta de que las cosas no iban bien, decidió romper. Y yo llevaba más de 10 años, como una tonta, atrapada en este matrimonio. Mientras tanto, las 2 chicas corrieron hacia mí, intentando convencerme. «Mamá, tú y papá deberían volver. No tiene dónde pasar la noche». «Sí. Si vuelven a estar juntos, los 4 volveremos a ser una familia. La abuela tampoco tiene a dónde ir. Los hijos de ese viejo la echaron. Es muy triste». No pude evitar reírme con amargura, pensando: «Así que eso era lo que querías cuando me pediste que viniera a casa para las fiestas, solo una excusa para que me reconciliara con él». Claire frunció el ceño y dijo: «Lo hacemos por tu bien. Si tú y papá vuelven, ya no tendrán que sufrir afuera. Pueden trabajar juntos, ayudarse mutuamente». «¿No es genial?». Lily añadió:
Sí, mis compañeros saben que mamá es criada y bromean al respecto. Es muy vergonzoso. Le respondí a Claire, no me avergüenzo de mi trabajo. La gente para la que trabajo es amable y nunca me ha hecho sentir incómoda. Sabes, la verdadera humillación ha sido en esta casa. Tú, papá, la abuela y ustedes dos, todos los días me hacen sentir miserable. He estado tan enojado, he sentido un dolor tan fuerte en el pecho que no podía hablar. ¿Alguna vez han pensado en mí? Casi muero varias veces. ¿Lo sabías? Desde que empecé a trabajar como empleada doméstica, mi depresión ha mejorado. Así que, sinceramente, me alivia haberme divorciado de tu padre. Por fin me alejé de todos ustedes. Me volví hacia Lily y le pregunté, ¿crees que debería avergonzarme de ser sirvienta? Bueno, entonces no le menciones a tus compañeros de clase que tu mamá es criada. Trabajé como empleada doméstica para ustedes dos durante más de 10 años, y nunca pensaron que fuera vergonzoso. ¿Y ahora, de repente, es una desgracia? De ahora en adelante, cuando esa gente se ría de ti, diles que tu madre criada ya no está. Puedes decir que tu nueva mamá vive en un apartamento lujoso y te da $10,000 al mes para gastos de manutención. Haz lo que necesites para satisfacer tu vanidad. Di lo que quieras. Las dos chicas se quedaron allí, sin palabras. Tomé mi bolso, preparándome para irme. Me volví y dije: puedes seguir viviendo en esta casa. Seguiré enviándote dinero para tus gastos de manutención, pero solo lo suficiente para cubrir lo básico. Después de todo, solo soy una madre inútil que solo puede ser criada. No puedo ganar mucho dinero. De ahora en adelante, no me llames para nada. Una vez que hayas terminado tus estudios universitarios, este será el final de nuestra relación. Esta casa es mía y nadie puede venderla. Volveré a retirarme aquí. Al menos tendré donde vivir. No espero que mis dos hijas me cuiden en mi vejez. Dudo que puedan hacerlo. Entonces, tengo que hacer planes para mí mismo. Salí de la casa. Jacob me siguió. Al llegar a la puerta, me dijo: no te enojes con las chicas. Solo piensan en nosotras. Me giré y lo miré. Ese rostro que me había parecido tan familiar ahora parecía más viejo con cada año que pasaba. Yo estaba envejeciendo hacia atrás, mientras que él realmente estaba envejeciendo. Le respondí con frialdad: no me hables de ellos. Nunca se preocuparon por mí. Solo te cuidan a ti. Pensé, tal vez dentro de unos años, cuando mis hijas se conviertan en madres, finalmente comprenderán mi dolor. Pero para entonces, ¿tendrán la oportunidad de compensarlo? He vivido 50 años, y 40 de ellos los he pasado viviendo para los demás. Antes de casarme, trabajaba para mis padres y mi hermano. Después, se lo dejé todo a mi marido, mis hijas y mi suegra. Solo estos últimos 3 años he vivido para mí. Si no fuera por su comportamiento, probablemente habría dado todo de mí a esta familia. Fue por ellos que me sentí desesperanzada y decidí irme. Afortunadamente, todavía tengo décadas por delante y el camino que tengo por delante no está claro.